Oye, no había puesto el telón de fondo, weón. Conche tu madre. Buenas tardes. Salió otro, mamá, diga. Buena, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo le fue la prueba? Bastante bien, profe. Bien, profe, igual estaba peludo así. Estuvieron Está mirando complicado. parece que estuvieron mirando para el lado, ¿ah? No, 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 no. Yo, profe, tenía la fórmula así, po. Como usted dijo que lo hiciéramos el formulario. Es un El formulario. formulario. A pura fórmula. Está entretenido. Digo, traté de hacer las cosas que habíamos hecho en clase nada más, pues, ¿no? Sí, nada del otro mundo. Sí. Se agradece, porque en otras pruebas no es igual. En Pero redes sobre Ojalá todo. todos los profes fueran así. Sí. O Hoy día nos sea, rajaron, profe. ¿ah? Hoy día nos rajaron. ¿En qué? en redes. No nos podemos sentar. O sea, yo no me puedo sentar. Pero ni todos los profes. Yo, mira, normalmente yo solo basta con que tú estés Profe, presente. corta la grabación nomás para que todo quede grabado. Bueno, de ahí vamos a editar el video y lo corto esta parte. Vamos a tratar de cortarlo. Oye, y yo lo que le iba a decir que trato de replicar lo que hemos hecho en clase, ¿me entiendes? Sí, pues, profe, usted puso en práctica todo lo que puso en la prueba, pues, entonces yo creo que por eso a algunos les fue bien, pues. Sí, pues y había que replicar y no tienes necesidad, si tú participas en las clases, estás atento, tomáis nota, no tenéis necesidad de ver los videos, pues. No, Claro. no hay necesidad. Exacto. Yo no vi ni un video, vi las fórmulas como dijo usted y no me sorprendí Claro, con tú ni te una haces un pregunta. formulario, entonces tienes la parte conceptual que la voy explicando, y yo te voy explicando todos los PPT, todas las materias que vamos viendo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que con eso basta, pues. Y los otros cursos parece que también les fue bien en otros ramos. Ya, vamos entonces vamos a dejar eso de lado. Y hoy día damos inicio entonces al segundo módulo, que tiene que ver con el material cierto propuesto para la segunda prueba. Entonces, de acuerdo a nuestra planificación, lo que tenemos que ver, ¿cierto?, es campo magnético. ¿Ya? Vamos viendo, déjame buscarlo acá. Entonces, les preparé, bueno, en realidad ya los tenía preparadas unas cosas de antes, pero las tuve que rebuscar. Y
¿Querés que te traigo la cigarra? Ya, vamos viendo acá esto. ¿Dónde? Espérame. Electrodinámica. No. Bueno, esto es el primer, segundo semestre de 2019. Profe, una duda así cortita. Sí, dile. A qué se refiere con simulaciones en como en el programa del curso? Son algunas actividades de laboratorio Ah, ya, ya. que yo te voy a entregar, entonces tú vas a tener que hacer vas a tener que hacer replicar algunas cosas que están ahí en internet. ¿Ya? Ah, ya, profe. Bien, vamos a comenzar en lo que es el campo magnético. El campo magnético, ¿cierto? Se expresa por una letra. Espera un rato. Ahí, por la letra B mayúscula. ¿Ya? Y es un vector. Es un vector, por lo tanto posee magnitud, dirección y sentido y punto de aplicación. ¿Ya? Entonces el campo magnético, ¿cierto? El campo magnético, ¿cierto? Es un vector y un poco la historia, nunca hay que olvidar eso. ¿Dónde dejaste la lapicera? Ay, silencio, hermano. El aspecto histórico que le dicen los griegos, sabían que la magnetita tenía una propiedad de atraer trozos, piezas de hierro. La magnetita, ¿cierto? Se encuentra en Asia Menor, y está como trozos de roca, y eso actúa como un imán natural. Entonces los griegos ya sabían ya que tenía esas propiedades, y voy a traer trozos de hierro. En el siglo XII se utilizaban los imanes para su navegación, entonces lo que hacían los tipos era construirse con estas rocas, ¿cierto? Le daban la forma de una flecha delgadita, la amarraban, ¿no es cierto?, con un trozo de soga o cordelito, ¿cierto?, a un trozo de madera y la dejaban flotando en un recipiente con agua, como una aguja. Entonces, como eso era un elemento, ¿cierto?, que seguía la línea de campo magnético, entonces los tipos guiaban, ¿no es cierto?, se guiaban por la aguja. Entonces esa aguja seguía la línea de campo magnético terrestre y eso le abrió las rutas de navegación. Eso lo usaban los chinos, los griegos, ¿cierto?, al comienzo, ¿cierto?, cuando ellos tenían que para navegar. En el 2269, Marie Curie, ¿cierto?, descubre que una aguja en libertad en un imán esférico se orienta a lo largo de las líneas que pasan por extremos del polo de un imán. Entonces, al igual que el campo eléctrico, el campo magnético también es una cosa invisible que está presente, pero uno no lo está viendo, pero sí lo manifiesta a través de algunas cosas. En el 1600 Hilbert, ¿cierto?, descubre que la Tierra es un imán natural, es decir, hay un polo norte magnético y hay un polo sur magnético. Y ahora hay una investigación reciente que hay un cierto debilitamiento del campo magnético, ¿cierto?, en un proceso ahí en una parte que está en el Atlántico Sur frente a Brasil, por ahí está, se está produciendo una distorsión del campo magnético y está disminuyendo y no se sabe. Y eso parece que es más o menos periódico. Y recuerden ustedes que el campo magnético que nos hace nosotros nos cubre de toda la radiación que llega del Sol.
de todos los elementos, ¿cierto?, que llegan desde fuera con ciertas cargas, y con los neutrinos y todo ese tipo de cosas que algunas cosas nos atraviesan, ¿no es cierto?, la Tierra, todas las cosas, pero llegan de fuera y nos protege de todo ese bombardeo de cosas. Entonces, se supone que se está produciendo un corrimiento del polo norte. Una cosa es el polo norte geográfico, otra cosa es el polo norte magnético. Hay un desfase de como 5 o 6 grados, y recuerda que un grado más o menos son como 400 kilómetros lineales, cosa que vimos en la primera etapa. Entonces, hay un corrimiento importante y eso se está viendo, y pareciera ser que en algún momento la Tierra tuvo los polos cambiados. Entonces, parece ser que se van a cambiar o tendería, ¿cierto?, a cambiarse estos polos. Y la Tierra funciona de esa manera. Entonces, Hilbert ya descubrió que la Tierra es un imán natural. En 1750, Mitchell demuestra que la fuerza ejercida por un polo sobre otro es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, ya aquí se demuestra, ¿cierto?, la configuración de un modelo matemático, ¿cierto?, llevado a la física. El hecho, ¿cierto?, la evidencia física dice que muestra un modelo matemático y estaría siendo presentado de esa manera, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. En 1820, Orestes presenta una relación entre la electricidad y el magnetismo consistente en cuando usted colocaba la aguja de una brújula cerca de un imán por el que circulaba una corriente, experimentaba una desviación, y así nace la palabra compuesta electromagnetismo. Electro, ¿cierto?, tiene que ver con electricidad y magnetismo. Entonces, Orestes que encuentra esa relación entre la corriente y el campo magnético. Entonces, lo más probable es que esto es uno de los hechos fundamentales que usted va a replicar en el laboratorio en algún momento, donde existe un cable de cobre, esto se hace en el laboratorio, un cable de cobre, ¿cierto?, se hace pasar una corriente a través de él con una batería, ¿cierto?, polo norte, polo sur, y esa corriente va en algún sentido, y alrededor tú de las cercanías del alambre, ¿cierto?, que está saliendo en forma transversal a la superficie, tú colocas ciertas brújulas. Apagas el interruptor y obviamente todas las brújulas se orientan en la línea de campo magnético terrestre. Prendes el interruptor, haces pasar la corriente y las agujas cambian, ¿no es cierto?, formando un círculo concéntrico en algún sentido. Es decir, hay una configuración de cómo estaría la electricidad, ¿cierto?, funcionando con el magnetismo. Entonces, por eso aparece la palabra compuesta electromagnetismo. En el siglo XIX, Ampère propone un modelo teórico del magnetismo y se define como una fuente fundamental de la corriente eléctrica. Entonces, todo esto es el proceso por lo cual han trabajado muchas personas por nosotros. Hoy día nosotros somos usuarios de toda esta investigación que se hizo en algún momento, en alguna parte del mundo, por algunas personas. En 1830, Faraday y Henry establecen que un campo magnético variable produce un campo eléctrico. Entonces, la alternancia de un campo magnético produce un campo eléctrico, y eso da lugar, ¿cierto?, al movimiento de electrones y por lo tanto a una corriente. Y quien establece, ¿cierto?, ya una relación mucho más potente, en 1860, Maxwell establece, ¿cierto?, toma todas estas leyes del electromagnetismo y confluye, ¿cierto?, confluye con una matemática bastante elevada, ¿cierto?, a establecer 4 o 5 leyes que son las leyes del electromagnetismo básico que conocemos hoy día. ¿Ya? Y eso lo hizo Maxwell con una matemática, ¿cierto?, que para poderlo entender tienes que tener aprobado varias matemáticas encima para poder entender esas ecuaciones. Entonces, eso más o menos el desarrollo histórico de cómo, ¿cierto?, el magnetismo se ha ido dando hoy día en nuestras cosas y cómo lo podemos manejar. Y aquí tiene usted algunas configuraciones. El campo magnético está originado por corriente eléctrica que pueden ser macroscópicas o con las corrientes de hilo, o microscópicas asociadas a los electrones en órbitas atómicas. Entonces usted lo que tiene aquí son las líneas de campo magnético, ¿cierto?, generadas por un imán. Entonces tiene un polo norte por el cual salen y en el polo sur entran. Entonces, si tú te das cuenta, son líneas continuas que no se cierran, o sea, parten en un polo, ¿cierto?, dan la configuración y entran por el polo sur. Ahora aquí, en los polos, ¿cierto?, están muy concentradas. Significa que tú tienes un campo magnético intenso. Entonces, cuando llegan las partículas del esfera, ¿cierto?, con el bombardeo que tenemos, e interactúan con la línea de campo magnético, da lugar, ¿cierto?, a una
a una configuración que son las auroras boreales. Entonces, las auroras boreales es el resultado de la interacción entre las líneas de campo magnético y las partículas con carga y con signo que vienen desde fuera. Y eso da lugar a verdaderas sábanas de diferentes colores, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se produce fundamentalmente? En nuestros polos, polo norte, polo sur. Y países que están muy cercanos, como son Finlandia, Noruega, y todos esos países de la órbita de la Dinamarca, ¿cierto?, que están ahí, ellos pueden observar, ¿cierto?, a simple vista, porque ahí tienen una gran configuración de línea de campo magnético. Aquí, si tú haces pasar una corriente, la corriente va hacia arriba, y si tú quieres saber, ¿cierto?, la línea de campo magnético, lo que tienes que hacer es tomar, ¿cierto?, tomar el conductor con la mano derecha, y la curvatura de tus dedos, el dedito gordo, te estaría indicando, ¿cierto?, hacia dónde va la corriente, va hacia arriba, y los deditos, ¿cierto?, curvos, te da, ¿cierto?, el sentido de circulación de las líneas de campo magnético. Entonces ahí tenemos la línea de campo magnética creada por un hilo conductor que lleva una corriente ahí. Y acá tenemos el campo magnético terrestre, ¿se da cuenta? Tenemos el spin, el eje de que está rotando la Tierra. Tenemos el campo magnético muy intenso en esos extremos, en ambos extremos, y tenemos la línea de campo magnético. Y acá lo que tenemos es la línea de campo creada por una espiral circular. Entonces, acá lo que se hace es tomar un alambre, doblarlo en un círculo y luego, ¿cierto?, sale en forma paralela hacia afuera. Entonces aquí la corriente está entrando por el cable de abajo, circula, ¿cierto?, y genera una vuelta hacia arriba, luego da la vuelta, ¿cierto?, hacia abajo y luego continúa saliendo hacia afuera. Entonces esa es la configuración de las líneas de campo magnético que se producen alrededor de un conductor creado por una espiral circular. Si la polaridad de la corriente entra, entonces, ¿cierto?, estaría entrando por el alambre de arriba, ¿cierto?, baja, y eso sube, entonces toda esta cosa estaría cambiando, ¿cierto?, y va hacia el otro lado. Es decir, la configuración iría en sentido reloj. Aquí va en sentido antirreloj. Y eso tiene que ver con la dirección de la corriente. Lo mismo sucede aquí, pues aquí está la corriente I, el dedito gordo te indica la dirección de la corriente y la curvatura te da el sentido de recorrido. Si tú das vuelta la corriente, estaría apuntando hacia abajo y tu manito izquierda entonces ahora estaría hacia abajo y eso tendría un sentido reloj, ¿no? Estarían girando desde la derecha hacia la izquierda. Y lo mismo que la carga eléctrica, cargas de cuál signo se repelen, cargas de sentido contrario se atraen. Entonces aquí lo que tenemos, los imanes tienen dos polos, norte-sur. Aquí están las configuraciones y no hay polos magnéticos, monopolos magnéticos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un imán natural, norte-sur, sur-norte, y obviamente el norte con el sur se atraen, tienen polaridades distintas. Igual cosa que tienen norte-sur, norte-sur, ¿cierto? Los dos se atraen. En cambio, si tú confrontas un imán norte-norte, se repelen. Y si tú confluyes ahora o tomas dos imanes sur-sur, también se repelen. Se separan. Y eso tiene que ver con el comportamiento. Profe, ¿cómo es eso de no hay monopolos magnéticos? O sea, siempre tú los vas a encontrar con una polaridad norte-sur, o más o menos si tú quieres llamarle ese tipo. La naturaleza no te presenta un mono, uno solo, un polo, una cosa que tenga solamente un polo norte. Normalmente va acompañado de un polo norte-sur o sur-norte, ¿me entiendes? Por eso se llama un dipolo, dos polos, norte-sur, sur-norte. Monopolo, un polo magnético, eso no se da en la realidad. Si tú dices, oiga, pero si yo corto esto por la mitad, al cortar esto por la mitad, aquí en la parte blanca, ¿cierto?, va a aparecer un norte y aquí en la otra parte roja va a aparecer un sur si tú lo cortas por la mitad, por ejemplo. Es decir, se produce un reordenamiento de las líneas de campo magnético dando una polaridad. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Y esto que está acá es la diferencia, para que ustedes vean la diferencia que se establece entre las líneas de campo magnético y las líneas de campo magnético. Aquí usted lo que tiene es una polaridad norte-sur, y eso te genera, ¿cierto? Todas las líneas de carga de campo eléctrico salen de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas. ¿Ya? Igual cosa, esta que sale aquí, da la vuelta en todo el universo y regresa y entra por acá. Esta que sale, da la vuelta en todo el universo y entra por acá. ¿Se da cuenta?
y eso formó, más o menos, si son cargas iguales o opuestas, te configura, ¿cierto?, una cierta simetría y se parece como una araña, ¿no? Igual cosa acá, aquí tenemos una espiral circular, entonces, dependiendo del sentido de la corriente, es que tú vas a tener líneas de campo magnético que están entrando, pasan por el plano de la espiral, salen, dan, y algunas dan una vuelta completa. Entonces aquí es muy intenso el campo magnético, aquí es mucho más débil, ¿no? Porque si yo me doy un área unitaria, hay una o dos líneas de campo magnético que la atraviesan, en cambio aquí si me doy la misma unitaria, hay 4 o 5 que la atraviesan. Entonces tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Son como verdaderas arañas. Y hay alguna matemática, ¿cierto? Algunas situaciones que comienzan y terminan las cargas, mientras que las segundas son líneas cerradas. Entonces no existen puntos a partir de los cuales las líneas de campo puedan converger o diverger, y eso es producto de que no existe el monopolo magnético. Ese es más o menos, es como ratificar la existencia de los dipolos, ¿ya? Es poner en jaque, decir, sí, realmente estos son, y no existe la posibilidad de tener un monopolo magnético. Eso es un poco parte del fundamento teórico, ¿cierto?, respecto de estas líneas. Y por eso yo les digo, ¿cierto?, que hoy día hay mucha gente que se está tomando muchos terrenos, y se está tomando terreno alrededor de torres de alta tensión, donde se genera una gran cantidad de líneas de campo electromagnético, y eso es dañino para la salud. A la larga se le produce un problema a la gente, síntesis del ADN, cáncer a la piel, cáncer, qué sé yo, diferentes cosas, porque los campos magnéticos, las corrientes son grandes, y al hacer las corrientes grandes, los campos magnéticos son intensos, ¿se da cuenta? Entonces eso afecta la salud de las personas. Hay una corriente, una línea de acción al respecto y investigación en los últimos 20 años y 30 años, en el cual, ¿cierto?, eso se está haciendo énfasis. Entonces, los campos electromagnéticos a nosotros nos afectan. Ahora con esta, usted ve que hay mucha gente que están por ahí diciendo, ¿cierto?, o hay algunas tesis y trabajo con la situación 5G, que se está aprovechando el asunto de la pandemia para instalar, ¿cierto?, estas antenas 5G, que van a invadir todo. Te van a invadir tu celular, tu internet, va a ser todo más rápido, no vas a tener los cableríos que tenían antes, sino estas repetidoras, que hay antenas repetidoras que se están instalando cada 2, cada 3 cuadras, ¿cierto?, que están siendo disfrazadas como palmeras y una serie de cosas que se están instalando. Y eso va a afectar mucho la salud de las personas. Entonces la gente en algunos países de Europa la están quemando, la están sacando, porque dicen que esto está asociado con la pandemia. Es decir, están aprovechando todo esto para instalarla, la gente no se da cuenta, como las tienen encerradas en cuarentena, entonces aprovechan de instalar todas estas antenas. Y aquí en Chile lo que se hizo, ¿cierto?, fue en Valparaíso y Viña, ¿cierto?, lo que se hizo, los chinos compraron a Chilquinta, Chilquinta creo, y CONAF la compraron, estas manos chinas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos son los distribuidores, ¿cierto?, de toda la energía eléctrica. Ellos tienen los postes. Entonces, en los postes van a hacer la instalación de estas antenas repetidoras. Entonces, ya tienen toda la infraestructura lista. Y por eso los chinos compraron estas empresas distribuidoras de energía eléctrica, según dicen las malas lenguas. Pero bueno, ya. Aquí tenemos, ¿cierto?, la fuerza sobre una carga en movimiento. Entonces, el campo magnético se define en función de la fuerza que ejerce sobre una carga en movimiento. Aquí lo que yo tengo a mi izquierda, ¿cierto?, es la fuerza sobre una carga en movimiento. Lo que tengo acá es una placa positiva, una placa negativa. Sabemos, ¿cierto?, que existe un campo eléctrico, ¿cierto?, que es uniforme. La distancia de separación de estas placas es pequeña comparado con la área de las placas, de tal manera que esto te configura un campo eléctrico, ¿cierto?, continuo hacia abajo, y bien uniforme. Entonces, si tú colocas una carga positiva, esa carga positiva siente una fuerza eléctrica en la dirección del campo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque este positivo con positivo se repelen y positivo con negativo se atraen. Entonces la fuerza eléctrica estaría aumentando hacia abajo. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica, ¿cierto?, estaría apuntando en dirección contraria al campo eléctrico. Ahí dice electrify. Y ya sabemos que esta fuerza de origen eléctrico es igual al producto de la carga que tú colocaste, que puede ser un electrón, por el campo eléctrico, o un protón. Y esa es la fuerza eléctrica. Y eso tiene que ver con una fuerza, ¿cierto?, de origen eléctrico. Pero ahora, si tú haces pasar una carga a través de un cierto campo magnético con una cierta velocidad, el campo magnético viene hacia abajo, ¿no? Lo que sería el paralelo del campo eléctrico. Viene de la polaridad norte-sur hacia abajo.
y tú la haces pasar, ¿cierto?, una carga positiva con una cierta velocidad, esta carga, ¿cierto?, va a sentir una fuerza lateral desviadora, que es igual al producto de la carga, punto B cruz B. Y ahí aparece el producto cruz. Y el producto cruz, ¿cierto?, es uno de los productos que se ven, ¿no es cierto?, que se den vectores. Entonces, el producto cruz, que no lo vimos, ahora lo vamos a definir. Si tú tienes dos vectores, un vector A, Profe, B es velocidad, B es la velocidad, V es velocidad, V es velocidad. Entonces, A cruz B, y la B, B es el campo magnético externo por el cual se mueve. B es el campo magnético producto de esta polaridad norte-sur, para punto hacia abajo, ¿no? Entonces lo que se hace es que estén muy juntos para tener un campo magnético uniforme. Entonces en realidad las cargas que se mueven en el espacio se están moviendo a través de un campo magnético y un campo eléctrico, en forma paralela, o sea, las dos cosas. Entonces sienten dos tipos de fuerza, ya lo explico. Pero como aparece, ¿cierto?, la fuerza lateral o la fuerza magnética, la fuerza magnética que siente una carga es el producto de la carga por B cruz B, entonces vamos a definir qué es lo que es B cruz B. V, ¿cierto?, es la velocidad, pero en general vamos a definir el producto cruz. Ahí, ¿cómo se define esto? Se define con la magnitud o módulo de A por la magnitud o módulo del B, del segundo vector, por el sin, ¿cierto? El sin del ángulo que forman los dos vectores. Entonces ese ángulo, déjame buscar la opción ángulo. Déjame buscar aquí dónde está. Ahí está. Entonces esa es la definición del producto cruz. La definición del producto cruz, ¿cierto?, es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y aquí me falta algo importante, que es el n. ¿Y n qué es lo que es? Es un vector unitario. Ahí está. Esa es la definición. ¿Por qué razón? Porque esto se llama producto punto o vectorial. Ya, profe, ¿y eso es para sacar? ¿Ah? Eso es para generar el A cruz B, po. El A cruz B que te genera, ¿cierto?, ese el producto cruz. Aquí me equivoqué, es producto cruz. Se le llama de esta manera. Producto cruz. O vectorial. Y es el resultado de esta operatoria, me da otro vector. ¿Y qué característica tiene ese vector? Que es perpendicular al plano formado por los dos vectores base. ¿Ya? A ver, voy a retrotraerme un poquito, porque tengo que ir a ver esta definición, si me permiten un poquito, porque esto no lo vimos en clase. Algo anunciamos del producto punto, pero producto cruz no lo vimos. A ver. Esto tampoco con esta cosa. Listo, vectores. ¿Por qué estoy viendo el producto cruz? Porque aparece la definición V cruz B, pues, entonces eso lo vamos a tener que trabajar en algún manera, por eso esto tiene que quedar claro ahora, ¿me entiendes? Y como esto no lo vimos, cuando vimos vectores, ahora lo tengo que reciclar nuevamente, lo tengo que ver.
Solo llegamos hasta aquí, hasta el producto punto escalar. Hasta por aquí, ¿me entiendes? Y eso de aquí para abajo no lo vimos. Entonces ahora lo vamos a ver. Producto cruz vectorial. Entonces la cruz B te genera la magnitud, la multiplicación de A por B por el seno del ángulo en alguna dirección. Y aquí tengo dos vectores B, tengo un vector A y tengo un vector B. ¿Y qué es lo que te genera la cruz B? Te genera un tercer vector. Y ese vector es perpendicular al plano formado por los dos vectores bases, perpendicular al A y es perpendicular al B, por lo tanto al plano. ¿Y cómo yo genero la dirección? Uso la regla de la mano derecha y llevo el vector A, lo llevo hacia el B. Y si tú llevas a la prueba ahí en la frente de la pantalla, si tú llevas el A hacia el B, el dedito gordo hacia dónde te apunta hacia arriba, ¿o no? Y si eso te apunta hacia arriba, eso te genera el vector resultante. Entonces, el producto cruz, ¿qué es lo que me genera? Un vector. ¿Y ese vector qué características tiene? Es perpendicular al plano formado por los dos vectores y es perpendicular a los dos vectores. Ahí está. ¿Y cómo genero su sentido? Mediante la regla de la mano derecha. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago B cruz A? Si yo hago B cruz A, toma el vector B y llévalo a la A. Y ahora el dedito ¿para dónde te apunta? Te apunta perpendicular hacia abajo, ¿no? Lo vamos a copiar ¿Hacia abajo? hacia abajo, claro. Ahí tiene la cruz B. Entonces ahora si usted hace y eso, ¿cómo lo gira hacia abajo? Ah, girar. Bueno, ya estamos. 2 a la derecha, profe. Sí, 90 y eso hacia la 90, 90. Ahí está. O sáquelo de la esquina. Ahí está. Ah, no, ahí está. Y ese vector, ¿qué es lo que es? C, ¿cierto? Igual a B cruz A. Y ese vector que está ahí te representa el B cruz A. ¿Qué características tienen estos vectores? ¿De qué tamaño son? La magnitud de un módulo, ¿qué tamaño son? Iguales, ¿o no? Este vector es igual al tamaño de este otro, ¿no? La dirección es la vertical, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Sentido? Sentido. Perfecto. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Voy a copiar esto aquí, copiar. Ahí. Profe, pero tengo, ¿cómo se llama? Una duda. Entonces Bien. sería, por decirlo, permiso. Muy contrasado. Yo después lo borro, profe. ¿Sería este punto? ¿O sería el resultado de... No, tú tienes que llevar el A, gíralo hacia el B. Tómalo con la regla de la mano derecha. Tómalo con la mano derecha. El A y llévalo al B. El dedito gordo te apunta para arriba, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí? ¿A qué se refiere tirarlo al... ¿Cómo? Pone la mano así en el A y desplaza a B. Sobre B. O Y coloca, te queda el dedo derecho para arriba, ¿no? en tu escritorio dos lápices, po, en la base. Uno del A y el otro del B. Y arrastra uno de los lápices hacia el otro. Hazlo girar con la mano derecha. ¿Y hacia dónde te indica el dedo gordo? Para arriba, po. ¿Verdad? Sí.
Esa es la regla de la mano derecha. Po. Ah, no indica el spin, por decirlo. Bueno, si usted quiere llamarle así, sí. Entonces inmediatamente yo tengo esa igualdad, ¿eh? El A cruz B igual a menos B cruz A. No le puse la flecha arriba de los vectores. Pero estos dos vectores son iguales en magnitud. Este vector que apunta para arriba y el que apunta para abajo tienen la misma dirección, pero cambian de sentido por uno que es negativo del otro. Si este vector yo lo multiplico por menos 1, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde queda apuntando? Para arriba. Si este vector que está aquí lo multiplico por el menos 1, ¿para dónde apunta? Hacia abajo. Entonces tiene su connotación el producto cruz, ¿ves? Esta, y mediante la regla de la mano derecha. La dirección del vector A cruz B es ortogonal al A y al B, es decir, a 90 grados, y está dado por la regla de la mano derecha, que es lo que aparece ahí. ¿Y qué propiedades cumple? A cruz B igual a menos B cruz A son anticonmutativos. Si tus dos vectores son paralelos, el producto cruz vale 0. La velocidad de un vector, el campo magnético también. Y los casos clásicos, que la cruz B, en el caso que el ángulo sea 0 grados, significa que los dos vectores son paralelos. Entonces, si tú das A cruz B, sería la magnitud del A por B por el seno del ángulo, que sería 0 grados, ¿no? Y seno de 0 vale 0. Así que te queda un valor 0. Si el ángulo vale pi medios o 90 grados, A perpendicular con B, te queda que A cruz B es la magnitud del primero por el segundo por el seno 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Entonces te queda A por B. Si el ángulo vale pi, o sea, son antiparalelos, estoy diciendo, estoy negando lo que son paralelos, entonces te queda que A cruz B igual a A por B por el seno de pi. Y seno 180 grados vale 0. Entonces, ¿cuándo su valor es máximo? Para los vectores cuando forman un ángulo de pi medio, ¿no? O 90 grados, A con B. Entonces el A después va a ser el campo magnético y B va a ser la velocidad. ¿Y cuándo su valor es máximo para el campo magnético? O la fuerza magnética, cuando forman un ángulo de 90 grados. Si los dos vectores son paralelos, te va a dar un valor 0 y el otro también te va a dar un valor 0. Y si viene en forma de componentes, ese producto cruz yo lo puedo manejar de la siguiente manera. Primero coloco I con IJK y primero coloco las componentes del primer vector, U1, U2, U3, y después las componentes del segundo vector, B1, B2, B3. Y esa es una determinante de cuánto, de 3 filas por 3 columnas. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Y eso por algún mecanismo se puede bajar, ¿o cierto? O reducir a 1 de 2 por 2. 2 filas por 2 columnas. 2 filas por 2 columnas. 2 filas por 2 columnas. Y el signo para J, ¿cierto? Es negativo. El primero es positivo, el segundo negativo por definición y el tercero positivo. Entonces, ¿tú cómo vas rellenando estos valores? Hace pasar una línea virtual por el I. Y fíjate bien, mira. Ahí. Y acá. Y hay algunos números que quedaron sin rayar, sin tocarse. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son sin tocarse? Los de la línea que se querían sacar. U2, U3, ahí está, ¿o no? Y B2, B3, ahí está. Luego haga por el J lo mismo. Mire, acá pasó una línea hacia allá, hacia abajo, y después otra para el costado. ¿Qué le queda? Le queda U1 y U3, ¿no? Ahí está, U1 y U3. Y después, ¿qué le queda? B1 y B3. B1, B3. Y después haga lo mismo con el K. ¿Cuáles son los números que quedaron sin tocar? U1, U2, esos son los que están ahí, y B1, B2 con K. Y ese signo es negativo. ¿Y cómo se trabaja? ¿Se multiplica esto? Se multiplica ese vector por ese vector cruzado menos esos dos vectores. Estos dos vectores menos esos dos vectores cruzados. Estos dos vectores menos esos dos vectores cruzados. Y eso se trabaja por definición. Entonces tú logras reducir un determinante de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, a uno de 2 columnas por 2 filas, 2 columnas por 2 filas, 2 columnas por 2 filas. Entonces, cuando se está en forma de componente hay que trabajar esa determinante. Eso es lo que es necesario saber para poder afrontar, ¿o cierto?, lo que es el campo magnético. Si no tenemos esas definiciones, nos vamos para la casa. ¿Por qué? Porque ahí aparece el B cruz B, ¿ve? Y es un resultado experimental. Ahora, ¿cuáles son las unidades del campo magnético? Porque la carga, ¿cierto?, se mide en coulomb, la velocidad en metros partido por segundo, y el Weber, ¿en qué se mide? El campo magnético en Weber partido por metro cuadrado. O Tesla. Y una Tesla
¿cierto? Es igual a un newton partido por amper metro. Newton partido por amper metro. Y por lo tanto la fuerza que va a sentir esta carga que pasa por un campo eléctrico y por un campo magnético es del tipo, la fuerza total, que es la fuerza de origen eléctrico, más la fuerza de origen magnético. Y la suma de ambos da a conocer, ¿cierto?, como la fuerza de Lorentz. Y la fuerza total que estaría experimentando una carga en movimiento a través de un campo magnético. Ahora, la Tierra tiene aproximadamente 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla de su campo magnético. Un imán fuerte que se reproduce en laboratorio, ¿cierto?, entre 0,1 y 0,5 Tesla. Un electroimán entre 1 y 2 Tesla. Entonces el campo magnético es del orden de 10 elevado a la menos 4 Tesla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la Tesla? La Tesla es la fuerza, ¿cierto?, de un newton sobre una corriente de un ampere y que le genera, ¿cierto?, a distancia de 1 metro. Y eso sería entonces la definición de lo que es el campo magnético, o la fuerza lateral, ¿cierto?, que siente una partícula. ¿Cómo yo determino la fuerza sobre una carga en movimiento? Entonces dice, existe una regla para saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa. Regla de la mano izquierda. Entonces usted tiene que poner, trate de poner usted los deditos de esa manera. El dedo, ¿cierto?, que están ahí en el punto medio, te da el campo magnético, que es este. Y este otro, ¿cierto?, te indica la velocidad, este que ando abajo. Y el campo, ¿cierto?, y el que apunta hacia arriba te da la fuerza. Entonces tiene a 90 grados y son todos perpendiculares entre sí. Entonces eso se hace mediante la regla de la mano izquierda. Entonces mis alumnos lo que hacen, el día de la prueba se anotan una F en el dedito gordo, se anotan un campo magnético y el otro una velocidad. Y hacen de esa manera la relación entre la fuerza, el campo magnético y la velocidad. Entonces dice poniendo los dedos pulgar, índice y corazón en la mano izquierda extendido, formando entre sí un ángulo de 90 grados cada uno de ellos. El pulgar indica el sentido de la fuerza, ahí está el pulgar, ¿cierto? El índice es el campo magnético, que está ahí, y corazón de la velocidad, y el otro, ¿cierto?, tiene que ver con la velocidad. Y la fuerza es de ese tipo, ¿cierto? Y esto es válido para cargas negativas, ¿cierto?, para cargas positivas, en las que la negativa cambia de sentido la fuerza. Entonces esto es válido para un protón, por ejemplo. Para un electrón la fuerza va a cambiar de sentido, es decir, va de aquí hacia abajo. ¿Por qué? Porque es un electrón. Y eso es lo que se ¿Fuerza llama cuánto, profe? fuerza de Lorentz. Campo magnético, fuerza. Claro, esta es la fuerza No, magnética. usted había dicho otra cosa. Esta es la, ¿Fuerza La magnética o qué? cubera. esta es la fuerza magnética que siente una carga positiva, ¿cierto?, que es producto de la carga por V cruz V. Y esto es válido para cargas positivas. En el caso en que la carga sea negativa, cambia el signo de la fuerza. Si la fuerza te da para arriba por ser negativa, ¿cierto?, un electrón, la fuerza apunta hacia abajo. Y se Y conoce la con el fuerza nombre de de Lorentz. fuerza, ¿cierto?, el nombre de la ley de Lorentz. Profe, puede retroceder una. ¿Sí? Espera. Profe, entonces carga por velocidad Ahí estamos. por fuerza magnética. No, ese Y es. la que está abajo con QE. Espérate, esta es campo magnético. Esta es Campo, ya, campo. esta es la fuerza magnética, que es el producto de la carga, Q, que le llamamos punto, o sea, por V cruz V. ¿Qué es lo que es V? V es la velocidad y V es la velocidad y V larga, ¿cierto?, es el campo magnético. Y la fuerza total es la fuerza de origen Ya. eléctrico, Q por E, más la carga por V cruz V. Entonces, Esa de abajo yo no entendí. ¿entendió? Son dos fuerzas. ¿Cuál es la fuerza La total? de la QE. Tendrían que darte la carga, la velocidad y el campo magnético. Porque eso tú lo puedes reescribir de la siguiente manera.
Otra duda, profe. ¿Cuál Sí. es la diferencia entre la fórmula que escribió y la ley de Lorentz Espera un poquito, déjame o, colocar aquí. o la fuerza de Lorentz? Ya. Sí. Eso. Entonces tú reescribiste, sacaste la carga común hacia afuera. Esa es la fuerza de origen eléctrico y esta es la fuerza de origen magnético. Y esa es la fuerza total, la suma de ambas. Por ¿Y eso, eso para qué se ocupa esa fórmula, profe? eso es para determinar la fuerza total que experimenta una carga que se mueve a través de un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Se recuerdan que yo la otra vez pasada les mostré, ¿cierto?, el perfil de un rayo de tubos catódicos, ¿cierto?, una pantalla televisor donde hay un campo eléctrico y hay un campo magnético, hay una bobina que induce un campo magnético, también hay un condensador, ¿cierto?, donde hay un campo eléctrico. Entonces, todos los electrones que pasan por ese punto, antes de pasar eso, tienen que pagar un peaje, de tal manera, ¿cierto?, de irse a colocar en un punto determinado, y tienen que vencer, y ellos van a sentir una fuerza de origen eléctrico más una fuerza de origen magnético. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fuerza de Lorentz? Es la famosa fuerza de Lorentz. Ahí está. ¿Ya? Eso lo vamos a cerrar porque ya no lo requerimos. Ya ahí está. Entonces la fuerza total es la fuerza de origen que está ahí en color rojo más o menos, y el otro el azul, que tiene que ver con el campo magnético y anteriormente el campo eléctrico. Es la fuerza total. Ahí está cómo se termina la dirección de la fuerza, de la velocidad, ¿cierto? V, y el campo magnético, que es la parte B. Y acá tenemos, vamos a aplicar, ¿cierto?, el campo magnético, la fuerza lateral sobre una carga. Aquí yo tengo, ¿cierto?, una primera foto A, una foto B y una foto C. ¿Y qué es lo que tenemos? Las líneas que están en azules son las líneas de campo magnético, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo elijo una carga positivo y la lanzo, ¿cierto?, con una cierta velocidad a través de ese campo magnético. ¿Qué va a suceder? Va a sufrir una fuerza lateral desviadora, ¿no? Ahí va a sentir una fuerza lateral desviadora. Y acá, ¿cierto? Fíjate tú, ¿qué ángulo forma la velocidad con el campo magnético? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? Paralelo. Son paralelos, ¿no? ¿Qué ángulo forman entonces el azul con el rojo? ¿Qué ángulo forman? 0 grados. 90. No, pues como 90, Puta, hombre. 0. que no estoy viendo mal. Aquí está un vector y aquí hay otro vector. Los dos vectores son paralelos. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. Y Ah, ya. ¿y seno de 0 cuánto es? 0. Es decir, cuando tú tienes un campo magnético y lanzas una carga que es positiva, o una carga en general, en la misma dirección del campo magnético, no sufre fuerza lateral que la desvíe. Pasa de largo. Igual cosa acá, en este segundo caso. El campo magnético sigue estando hacia allá y ahora yo devuelvo la velocidad. La velocidad para allá y el campo magnético va en sentido contrario. ¿Qué ángulos forman? ¿La de abajo dice? Como dijo, ¿Con qué ángulo forman estos dos vectores, ese vector en rojo con los vectores que están en celeste? ¿Qué ángulo forman?
Cero. 180 o no? 180 grados, pues si esto viene para acá y el otro va para el lado, ¿no? Y te queda 180 grados. Y seno 180 grados, ¿cuánto vale? Pero, 0. Cero, Por lo ¿no? tanto, no existe fuerza lateral que las desvíe de su carga. Pasan de largo cuando son paralelos y antiparalelos. No le sucede nada a la carga en cuestión. En cambio, acá lo que tengo en la foto B, tengo el campo magnético que va para allá y la carga es positiva, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí una componente, la velocidad en cuestión, y esa la descompongo, ¿cierto?, en una horizontal y una perpendicular al campo magnético. Y ese ángulo se repite, si ese ángulo le llamamos θ, se repite aquí y acá. Entonces en ese caso yo tengo que la fuerza lateral es el producto de la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Cuando su valor es máximo, aquí tengo el campo magnético, y la velocidad va para allá. ¿Qué ángulos forman el campo magnético o la velocidad con el campo magnético? ¿Qué ángulos forman? 90. 90 grados. ¿Y seno 90 grados cuánto vale? Te dijo Uno. cero, ¿no? ¿Ah? 1, 1. ¿1 ¿Qué o ángulos no? forman los dos vectores en este caso? 90. 90 grados. Ahí está. Tú tienes la velocidad y tienes el campo magnético. ¿Y qué ángulos forman? Ahí está, ¿viste? 90 grados. Y por tanto, ¿qué? Pues seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1 o no? 1. Seno 90 grados Uno. vale 1. Entonces, en ese caso, cuando son perpendiculares, el campo magnético con la velocidad v, la fuerza lateral es máxima. ¿Por qué? Porque está entrando a 90 grados con la dirección del campo magnético. ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? Aquí, tú tienes el campo magnético y tienes la velocidad. Forman un ángulo de 90 grados. Y seno 90 grados, de acuerdo a la definición, porque esto que está aquí, espérame, el A cruz B, ¿cierto? O la fuerza lateral es del estilo, ¿cierto? F sería igual a la carga por E, V por B por el seno sin del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué ángulo forman? 90 grados, ¿no? Ahí. ¿Y seno 90 grados cuánto vale? 1. 1. Así que tú tienes aquí entonces que la fuerza lateral, ¿cierto? Entonces la fuerza lateral es máxima. La fuerza lateral es máxima, ¿cierto? Y te queda el producto de eso que aparece ahí. Ahí está. Entonces la fuerza lateral que la desvía es del tipo la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Cuándo es su valor máximo? Cuando la velocidad entra en forma perpendicular al vector campo magnético y su valor de la fuerza lateral desde ahora es máximo. ¿Qué fue lo que teníamos acá? ¿Cuándo vale 0? Cuando la velocidad entra paralela al campo magnético. ¿Y cuándo vale 0 también? Cuando entra en forma antiparalelo. Aquí forman un ángulo de 0 grados y aquí 180 grados. Y aquí forman un ángulo de 90 grados, entonces la fuerza lateral desviadora es máxima. Y eso se puede ir alternando, ¿cierto? Con diferentes valores. No tiene por qué ser 0, 180 o 90, sino que puede ser 30 grados, 45, 72, dependiendo de la situación. No sé si me expreso mejor o no. Y, profe, Ya. Y la de Lorenz, Y la de Lorentz, ¿cierto? la de... Claro, espérate. Si sé a lo que te refieres, espera un poquito. Tú te refieres a esto. Lo que pasa es que yo estoy evaluando Sí, solamente la fuerza lateral que los desvía respecto de un campo magnético. Porque aquí no denota, ¿no es cierto?, un campo eléctrico, solamente hay un campo magnético externo. Entonces te queda esa expresión. Si tú quieres el campo eléctrico, ¿me entiendes? No existe en este problema todavía. ¿Ya?
Ah, ya, ya. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Ahora, lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Que esta es la fuerza lateral para una carga puntual que se mueve en un campo magnético. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un alambre rectilíneo situado en el interior de un campo magnético en forma perpendicular a él? Entonces, lo que yo tengo acá, fíjense bien, por favor. Este es el alambre que lleva una cierta corriente a través de un área y la velocidad de arrastre de los electrones de las cargas van hacia arriba. Y esto que aparece con cruces significa que es un campo magnético que está entrando perpendicular a la pizarra, lo que estoy viendo en la parte trasera de la flecha. Ahora, si el cuerpo sale, si el campo magnético sale, entonces aquí yo tendría que tener puros puntitos. El campo magnético, yo estoy viendo la parte principal de la flecha, que es la punta de la flecha. Aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, es el campo magnético, ¿cierto?, que apunta perpendicular hacia el interior de la flecha, hacia el interior de la pizarra o de la hoja de papel. Entonces yo la anoto con una cruz. Entonces este conductor lleva una densidad de carga por unidad de área, ¿cierto?, a través de un conductor de largo L. Y la disposición del alambre con el campo magnético, ¿cuánto vale? 90 grados. ¿Cierto? Vale 90 grados. Entonces, en ese caso yo entro con una velocidad para arriba, el campo magnético está... ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? Hacia el interior de la hoja, ¿no? Entonces yo tengo que tomar ahora el alambre así de frente, ¿cierto? Y llevo el vector B sub D hacia el campo magnético. ¿Hacia dónde hacia dónde apunta la fuerza eléctrica? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Sí, Ya. sí, sí. Ahora, si el campo magnético está apuntando para afuera, vería puros círculos. Entonces ahora yo tomo el alambre con la mano derecha y llevo el V, el U sub V, ¿cierto? O la velocidad, la llevo, ¿cierto?, hacia el campo magnético. Recuerde que el campo magnético está saliendo perpendicular hacia nuestros ojos. Ahora yo hago la regla de la mano derecha, ¿cierto? ¿Y hacia dónde apuntaría la fuerza eléctrica? La fuerza de origen magnético estaría apuntando hacia la derecha, ¿no? Entonces tengo varias posibilidades, que cambiar el campo magnético de sentido, cambiar la velocidad o cambiar el signo de la carga. Y va a depender de esas situaciones cómo sea la fuerza en cuestión. Ya. A ver, igual, profe, repítalo de nuevo, porque capaz que no entendí bien. Si todo esto todavía es mucho, digamos, pero hay que tratar de explicarlo de alguna manera. Tú tienes Sí, muchas sí. posibilidades para cambiar, ¿cierto?, el sentido de esa flecha que está aquí, esa que estoy mostrando. Porque esa, ¿cierto?, es simplemente la densidad de corriente que está entrando, ¿no? Que es la corriente a partir por unidad de área. Sí, Los la electrones... que Profe, está ¿y fluyendo. para qué quisiera cambiarle la fuerza? No, espérate un poquito. Lo que yo dije es cierto que en este caso que te presentan, tengo una carga que va para arriba, positiva. Ahí está la velocidad de arrastre. Entonces tú esa velocidad de arrastre la tienes que llevar hacia las cruces. Empuja eso para el interior de la hoja con tu mano derecha y la fuerza estaría apuntando hacia la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, si yo cambio el sentido, por ejemplo, de el campo magnético, y el campo magnético me presenta en vez de cruces, me generan solamente puros puntitos, como lo que está abajo. ¿Qué significa eso? Que el campo magnético está saliendo perpendicular hacia mis ojos. Entonces ahora yo llevo el vector velocidad, lo llevo hacia el campo magnético, hacia arriba, se está saliendo hacia mis ojos. Ahora ¿hacia dónde sale la fuerza? La fuerza apunta en sentido contrario al anterior, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, Ya. Ahí vi el plano. Ya. perfecto. Ahora lo que yo estoy diciendo, que depende, ¿cierto?, de varios factores para dónde va a apuntar la flecha, hacia la izquierda o hacia la derecha, porque es una fuerza lateral que la desvía de su curso. Va a depender de el campo magnético entra o sale. Si es una carga negativa, también va a depender si es una carga negativa o positiva.
¿ya? Y se apunta, por ejemplo, la velocidad de las partículas apunta hacia abajo. Entonces, depende de varios factores, cómo te lo den. En este caso te están diciendo que la corriente va hacia arriba, con una velocidad de arrastre hacia arriba, el campo magnético se mete a la pizarra y por lo tanto la fuerza lateral apunta hacia la izquierda. Eso es lo que traté de decir. ¿Podemos hacer un ejercicio, profe? No, ahora no. Estoy pasando la materia. Si alcanzo, lo hacemos. Pero la próxima clase la vamos a dedicar a hacer ejercicio igual que lo que hicimos. Mire, si no le estoy mintiendo, mire, para que usted me crea. Ahí está, ¿ves? De aquí a campo magnético, ¿ves? Entonces yo antes de hacer estos ejercicios, yo le explico a usted la materia y luego los aplico. ¿Ya? Pero me tiene que dar tiempo para poder explicar la materia lo mejor posible, porque esto son cosas invisibles. En este caso, lo único concreto que tiene que va una corriente para arriba. El que usted suponga que un campo magnético se mete perpendicular a la hoja del papel y que hay una velocidad de arrastre, ¿cierto? Y que los portadores de carga son los negativos, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de una historia, pero le tengo que contar primero la historia y luego retirarme con ejercicio. ¿Le parece? Así que sea un poquito paciente en ese sentido. Y eso es lo que he Ya, hecho profe, gracias. y yo eso es lo que he hecho durante todo el semestre. Le he explicado primero la materia y luego hemos hecho ejercicios de aplicación, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se incorpora, ¿cierto?, lo que es la regla de la mano derecha, se incorpora, ¿cierto?, lo que es el producto cruz que no lo habíamos visto. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que hacer un ajuste de todas esas cosas previas a hacer el ejercicio. Entonces, eso demora un poco porque obviamente hay que internalizar todos estos procesos. Así que guárdenme un poquito, por favor, digamos, espérenme un ratito. Así que la fuerza lateral, como son muchas cargas, aquí usted tiene eso, área por longitud, que lo que es el volumen de este cilindro hipotético, ¿no? De este Sí, sí. conductor. Entonces, el número de cargas que pasan por unidad de volumen. Entonces, esto es, la fuerza lateral actúa solamente sobre una de las cargas, no, está actuando sobre un número n de cargas que pasan por unidad de volumen. Y la corriente, ¿cierto?, con la cual se mueve un portador de carga, cosa que ya vimos también, es n veces la carga sobre una carga con una cierta velocidad de arrastre por el área A. Y por lo tanto la fuerza lateral es del tipo I, L cruz B. I es la corriente, L, ¿qué es lo que es? Es el vector longitud y B es el campo magnético externo. Entonces, donde L es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección coincide con la de la corriente. Entonces, hacia allá va la corriente, ¿cierto? Y el vector L es un vector de módulo de longitud que va en la dirección y sentido que coincide con la corriente. Entonces, para un alambre recto, tú si quieres saber, tú tienes dos fuerzas. La fuerza sobre un alambre recto es del tipo I, L cruz B. L, ¿cierto?, es el vector longitud que va en el mismo sentido de la corriente, B es el campo magnético donde tú dejaste este conductor y es la corriente que lo recorre. Esto es para un alambre que lleva muchas cargas por unidad de volumen. Para una carga puntual es la carga por V cruz B, donde V es, ¿cierto?, la velocidad con la cual se mueve esa partícula y B es el campo magnético externo, por donde va a circular. Y ahí tengo que analizar, es cierto, cuando son paralelos, antiparalelos, cualquier ángulo, son perpendiculares. Ahora, si el elemento de carga, ¿cierto?, o el elemento conductor tiene una forma irregular, ¿cierto?, la suma de todos los productos I de L cruz B te da la fuerza magnética, donde I de L se llama elemento de corriente. Pero esto no lo vamos a ver. Simplemente asócielo, sépalo, conózcalo, etc. Nosotros vamos a llegar a este tipo de cosas. F igual a IL cruz B, para un alambre que lleva una corriente de longitud L y que lleva una corriente I. Ya. Entonces hemos visto la definición de lo que es el campo magnético, las unidades en las cuales se miden,
la fuerza lateral sobre una carga y sobre un alambre. Ahora lo que tenemos acá es un campo, una carga puntual moviéndose en un campo magnético uniforme. Ahí se está moviendo la carga. Y está describiendo un círculo de radio R, ¿ya? Y la velocidad es tangente de la trayectoria. Vaya, es tangente de la trayectoria. Ve la velocidad lineal, tangencial, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos el V in, significa que está entrando, y el V out significa que el campo magnético está saliendo. Entonces tenemos la velocidad, tenemos la carga positiva, y en el fondo lo que hace, sufre una fuerza lateral que la va desviando y finalmente describe un círculo de radio R. Entonces aquí tenemos algunas par de ecuaciones. Tenemos la fuerza de origen centrípeta, que hace que el círculo, o que hace que la carga describa un círculo de radio R, y eso es igual a la masa por la velocidad cuadrada particular R. Y eso es equivalente a la fuerza de origen magnético, que es Q V cruz V, es igual a mv cuadrado R. De ahí yo puedo eliminar, por ejemplo, una V con esa y saco R. Y quiero que R está dividiendo, paso al otro lado multiplicando, y te queda mv partido por qv. Y con eso puedes calcular ¿qué cosa? Puedes calcular el radio del círculo descrito. Y como estas son cargas pequeñas, yo le dije en algún momento, anotemos las masas para el electrón, el electrón, ¿no es cierto? El protón es el cociente de la masa carga por la velocidad por el campo magnético. Si uno quiere calcular la frecuencia con la cual, por las revoluciones por minuto que tiene, es Q por V partido por M. Y esas son las que vamos a ocupar en la ecuación. Para una partícula, ¿cierto?, que entra perpendicular a un campo magnético y que describe un círculo de radio R que lo desvía lateralmente. Si la partícula cargada posee una componente de velocidad paralela al campo magnético, entonces y a otra perpendicular, entonces te va describiendo lo que se llama, ¿cierto?, una espiral en cuestión y se va aumentando, ¿cierto?, será en algún sentido. Es una trayectoria helicoidal. ¿Y qué aplicaciones tiene el campo magnético? Están los ciclotrones, los magnetrones, el espectrómetro de masa, el tubo de rayos catódicos. Entonces usted lo que tiene aquí, tiene Square Electric Field Accelerated Charge and Hair Crossing. En el fondo, ¿cierto?, lo que dice acá, que usted tiene una onda electromagnética o eléctrica con una onda de orden, un campo magnético cuadrado, acelerando la carga a través de esta forma de aumentar cierto número de vueltas. Entonces lo que se llama esto es como una especie de D, una D, que está invertida. Esto es una letra B y esto es una letra B. Algunos le llaman, ¿no es cierto?, un queso que está partido en dos. Entonces el campo magnético que tú haces pasar va perpendicular a esta línea, a este recorrido. Entonces tú lo que haces, le suministras energía magnética que se traduce en energía cinética de revolución, y finalmente cuando está determinado, ¿cierto?, ¡pum!, la partícula llega y sale y la canaliza, ¿cierto?, por un tubo. Y aquí va la corriente, ¿cierto?, circulando con signo positivo. Y eso llega a golpear una muestra. Y esa muestra, ¿cierto?, te genera la interacción entre partículas y aparecen ciertas trazas que tú las ves a través de una pantalla, ¿cierto? Y ahí apareció, por ejemplo, la partícula de Higgs, que fue la partícula fundamental que se dio, ¿cierto?, en el Big Bang, y que lo suministró de masa a todos los objetos que tiene el universo en el Big Bang. Entonces la partícula de Higgs, ¿por qué le llaman Higgs? Porque hay un señor que la predijo experimentalmente, teóricamente, y experimentalmente se comprobó hace 4 o 5 años. Y eso se comprobó, ¿cierto?, en el acelerador de partículas que está ahí entre Francia, Alemania, Suiza y creo que parte de Dinamarca. O no. Es Francia, Suiza, Alemania, que son los que aportan, ¿no es cierto?, el espacio, que es un acelerador de varios cientos de kilómetros que está en forma subterránea. Entonces le van suministrando energía cinética para que eso vaya, ¿cierto?, aumentando el número de vueltas por unidad de tiempo, y cuando llega un momento, ¿cierto?, coliman esto, dicen ya, ahora paremos, ¡pum!, y la partícula sale con cierta carga aquí, va aumentando el número de vueltas por unidad de tiempo, y llega un momento, ¡pum!, la canalizan y que salga por ese tubo y va a chocar con una partícula que está predeterminada y ven, ¿no es cierto?, si aparecen, ¿no es cierto?, ciertas partículas como fueron la partícula de Higgs. Entonces, aquí se crea una diferencia de voltaje alterno entre las Bs
que son 2D, con igual frecuencia al ciclotrón. También está el espectrómetro de masa diseñado por William Thomson Axton en 1919 para la medida de masas de isótopos. Entonces, lo que se hace en el fondo, ¿cierto?, es ir aumentando y poder medir la masa de estos isótopos, ¿cierto?, radioactivos que te permiten calcular, ¿cierto?, las masas en cuestión. Entonces, toda la energía cinética se transforma en energía potencial eléctrica. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado, eso es energía cinética, y Q por V es la energía potencial eléctrica. Y también esto puede actuar como un selector de velocidades, dispositivo que permite seleccionar la velocidad de un haz de partículas, interponiendo los campos eléctricos magnéticos de la forma adecuada. Entonces aquí tú tienes todas las cruces que están ahí, es un campo magnético que se está metiendo perpendicular a la pizarra, y en forma transversal tú tienes un campo eléctrico uniforme. Entonces le dices a este electrón, por favor pase a través de esta interacción con cierta velocidad, va a sufrir una fuerza, ¿cierto?, que la desvíe lateralmente hacia arriba, y una fuerza eléctrica hacia abajo. Y ahí está la fuerza de Lorentz. Entonces la partícula no se desvía. ¿Cuándo no se desvía? Cuando la fuerza es igual a cero. Y si la fuerza es igual a cero, te queda, ¿cierto?, pasa esto para allá con signo negativo, se te van las cargas, y te queda, ¿cierto?, que el campo eléctrico es igual a menos V cruz B. Eso tiene que ver con el aspecto vectorial, pero si tú quieres el aspecto ya, el aspecto cuantificable, las magnitudes, V, que es la velocidad, es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y eso tú lo puedes predecir experimentalmente. Y por último, hay un efecto que es el efecto Hall. Cuando nosotros hemos dicho que son los electrones los que llevan, ¿no es cierto?, la energía eléctrica, es la que lleva la información, nosotros lo dijimos en forma gratuita, pero en realidad es este efecto que fue el que predijo, ¿cierto?, el signo de las cargas. Entonces aquí usted tiene, sí que si Q se mueve a través de un campo magnético, entonces la fuerza es perpendicular a la velocidad. En un conductor las cargas serán impulsadas hacia un lado, lo cual da lugar a una separación de carga, y eso induce un campo eléctrico. Entonces, esto que está acá, ¿cierto?, es el efecto experimental que te permite, ¿cierto?, asignarle el signo a las cargas que lleva la energía eléctrica. En este caso son cargas negativas, que son los electrones los que llevan, ¿no es cierto?, la información a través del cable, y eso es lo que llevan los portadores de carga en cuestión. Pregunta, duda, consulta. Profe, ¿puede volver 2 diapositivas? ¿Dos cuántas? ¿Cuántas me 2 diapos. Ya, espérate. Una, dos, esa. ¿Esa? Sí, esa misma, gracias. Ya, dale. Pregunta. La velocidad, ¿cómo se llama? El movimiento de una carga puntual la podemos sacar de otra manera aparte de esa fórmula. Sí, hay muchas formas de hacerlo, pero hay una transformación de energía cinética en energía potencial eléctrica, que es Q por delta V. Q es la carga y delta V, ¿cierto?, es la variación del voltaje. Y eso, energía eléctrica, que se convirtió a partir de la energía cinética, que es un medio de la masa de la partícula por su velocidad. Entonces ahí puedes sacar tú la velocidad. Si conoces la masa y la carga de la partícula y el voltaje a la cual va a estar sometido, tú puedes determinar la velocidad con la cual va a ingresar o va a egresar de ese horno. Un horno eléctrico, por ejemplo. Ya. ¿Puede que lleguemos a ocupar esa fórmula o Y pues si en algún algún momento la estilo? vamos a ocupar, pues papá, si usted sabe que todo lo que yo paso aquí en clase, pues lo ocupamos, así que no se preocupe. Ya, Hoy día lo que usted asumió, ¿cierto?, es mucha información. Usted lo que tiene que hacer, como se los digo, usted tiene que tomar esto en un momento de repaso y tiene que echar un vistacito. Por ejemplo, si dice, no me quedó muy claro lo que dijo el profe por el efecto Hall. Entonces voy a ver ahí qué es lo que significa el efecto Hall. A lo mejor esta ecuación no me sirve de nada. Oye, ¿podrá haber alguna simulación de un ciclotrón? Entonces, mire, usted va a internet, por eso le digo, ¿cierto? Entonces usted pone aquí, quiero ver. Entonces va a Google.
Ya, entonces bueno ahí, simulación, ciclotrón, video. Entonces busca un video para ver cómo se mueven las cosas en un ciclotrón. Entonces aquí tienen para ver física, no sé qué habrá pasado aquí, pero a lo mejor le muestra algo. Veamos qué es lo que va a decir. Y ahí alguien me habló de simulación, ¿o no? Entonces usted tiene que ir más allá de lo que su profesor le dijo en algún momento, ¿me entiende? No sé si aparece acá. Se está abriendo recién la... Ahí, por ejemplo, la simulación de la fuerza de Lorentz. Por ejemplo. Entonces uno muestra estos videos, profe, ¿me puede dar la dirección? Piensan que es lo único que hay. No, usted puede encontrar cosas mejores que las que yo estoy mostrando. No podemos accesar. Sí, sí tiene instalado, ¿ves? Tengo que instalar porque tiene muchos recursos. A ver, veamos el ciclotrón 1, a ver si lo da. Vamos bien. Y ahí está, es una cierta original simulación. Entonces usted le pone ya el tiempo 0, le da un tiempo 0 joule. Yo no lo he usado esta cosa, pero vamos a poner play. Mire, mire. ¿Se da cuenta cómo está circulando? En la fuerza lateral que lo desvía de su camino. Si usted quiere doblar el campo eléctrico, lo puede doblar y puede poner play. ¿Ve? Entonces le queda mucho más claro cómo funcionan las cosas, ¿no? Y ahí le pone pausa. Ah, Le quedó más claro, ¿no? Entonces usted puede jugar con eso, variando la energía cinética, 60 joules, el tiempo de exposición, doblando el origen eléctrico, ¿cierto? El campo magnético, y usted hace una simulación. Y aquí lo que hizo, ¿cierto? Usted le suministró energía, ¿cierto? Y llegó un momento en que abandonó estas Bs, porque aquí tiene una letra B, aquí tiene otra, pum, salió y fue a golpear una muestra. Y esa interacción generó las partículas que están apareciendo. Y hubo que esperar, esa partícula de Higgs fue determinada por allá por los años 40, hubo que esperar más de los años 40, 50, hubo que esperar como 70 años, ¿cierto? Para que el hombre tuviera la energía y el acelerador necesario suficiente, los computadores que pudieran detectar la presencia de esta partícula fundamental, que se predijo teóricamente y con este experimento donde participaron algunos profesores de la Casa Central de la Santa María, así tengo entendido, ¿cierto? Participaron, ¿no es cierto?, en esta simulación que se fue dada, ¿cierto?, que se hizo allá en este acelerador entre Francia, Alemania y Suiza que está ahí. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ahí tiene el funcionamiento. Y eso es una cierta simulación. ¿Le queda más claro, no? Sí, Entonces ahora sí, sí. usted tiene, por eso le digo, usted tiene que ir un poquito más allá de lo que su profesor le habla, y esa es la forma de uno tiene, esta es la forma que uno tiene para aprender. ¿Entiende? Uno aprende un poco más, porque si un ciclotrón no me quedó muy claro, es mucha la información que yo le entrego hoy día. Y por esa razón, ¿no es cierto?, vamos a comenzar a hacer ejercicios de aplicación de esta guía que yo acabo de mostrar, que es la que está ahí, ¿ves? Guía de ejercicios campo magnético. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Le parece? todo bueno. Ya, muchachos, entonces yo hoy día llego hasta acá en esta cuestión y nos vemos entonces en la próxima clase. Usted con su calculadora y su papelito ahí, trate de tomar nota de apunte porque me va a ayudar con los cálculos numéricos y vamos a hacer ejercicios de aplicación. ¿Le parece?
Ya, pero. Profe, antes, ¿Qué? un libro para poder así como estudiar más allá, que recomienda usted. Son los libros que yo te he pasado que están ahí en el aula, pues si están, ¿te acuerdas que yo te di una cierta bibliografía al principio del año? ¿Están en el aula? No lo revisé eso. Y pues están ahí donde están todas las instrucciones, donde están las fechas de las pruebas, están los porcentajes, al final está en la bibliografía. No me haga ir a buscar el aula, que me A hace ver. trabajar más. A ver, lo voy a mostrar para que No, pero yo estoy en el aula, No, tranquilo, yo estoy en el aula. ya vamos a verlo. Ni que me hace trabajar más, pues, pero le puede servir para otro. Espera. Ay, no me fijé. Sí, pues, papá. Mira, aquí está su curso. Electromagnetismo. Ahí me está cargando. Y ahí tiene referencias bibliográficas. No hay ninguna, ¿no? ¿O sí? Veamos si hay. Bueno, miento, profe. No hay ninguna. Pero, Me está mintiendo. No hay. Ay. no, espéreme, po. Sino que no creo ser tan chanta. Entiendo, profe. Mire, no sé, po. Aquí está el programa de la asignatura. Mire, eso sí que está. Sí, los demás sí. Sí, eso está, po. Lo que pasa es que en otros cursos quedaron algunos puestos algunos libros. A ver, el documento, no, acá no. ¿Lo podría subir, Pero profe? está ahí por programa, usted lo tiene que buscar, pues papá. Mire, aquí le voy a mostrar los libros. Ve que me está haciendo trabajar de más, yo quiero ir a ver caso cerrado. Mire. Espéreme un poquito que sabe esta cosa. Ahí están los libros, bibliografía. Está al final, pues. Ve, está marcadito ahí. Lo dejé marcadito, ¿sabes? Mire. Está el Wedge, apuntes de física general Chaun, la física general CIARCEMAC, Internet, buscalo en Google, el Tipens, el Serway, tomo 2, el Wedge. ¿Te acuerdas, no? Ya. Sí, está ahí. Y nosotros ahora no estamos aquí, ¿ves? Aquí está la segunda evaluación, usted ya hizo la primera, entonces estamos en campo magnético, ley de Ampère, Farad, ¿cierto? Y los contenidos, y ahí usted me va a hacer una prueba, ¿me entiende? Un trabajo con algunos problemas que yo le voy a dar. Es un trabajo de carácter grupal. Aquí dice, evaluación, trabajo grupal, aplicación de contenido. Usted ya se ganó un 30%, que fue en la prueba online. Ahora estamos en esta segunda patita. Aquí estamos. ¿Ve? Y después hay una tercera simulación, hay una tercera prueba. Ahora, no sé si vieron el correo, pero a partir de a ver, si no me equivoco, creo que del 22 hasta el lunes 29 no va a haber clase. ¿Vacaciones? Sí, creo que son no me vacaciones, sí. Y eso lo dio a conocer el rector. A ver, aquí tengo un correo que me llegó. Espéreme un poquito. Se lo aviso al tiro. Para que se vaya preparando. Mire, está jugando la... Ya. Acá tengo, ya ahí me Mire, ve, cargó, me sí. llegó la información copitaria, está jugando la Juventus con el Milan, ¿ve? Y usted me tiene aquí en esto, y eso está ahí. Ya, perdón. No, No está Disculpe, bien. profe, nunca Ya, más. espérate, déjame. Para aclarar lo de las fechas. Aquí está. Espera un poquito. No, sí. Dice evaluar el desarrollo del semestre y resultado realizar un receso de todas las actividades docentes a partir del lunes 22 de junio, retornándose esta del martes 30 de junio. Entonces vamos a tener vacaciones nosotros del 22 hasta el 30. Aquí. Lo bueno está que vamos a perder, bueno, 2 clases nomás, por la tercera la tenemos porque es día martes. Pero que se vaya preparando, así que ahí vamos a tener que retrasar la fecha, a reacomodarlo un poco, a lo mejor entregan ustedes Profe, ¿de cuántos serían los grupos? de 3 o 4 personas, pues yo les dije, ustedes ahí se agrupan, pues. 4 personas, algunos si quieren de 5, lo hacen de 5. ¿Me entiendes? Acá, profe. Ya muchachos, nos vemos.
Pero ahí está la bibliografía, el que me la Chao, pidió. profe. Ahí están los libros. Sí, ya lo tengo, disculpe. Y eso, escúchame, y eso los podéis bajar de internet y los podéis dejar en tu computador en forma permanente porque te van a servir para otro ramo. Entonces date la pega ahora un rato, porque se demoran en bajar estas cosas, buscarlos, doblan y te quedan en forma permanente y puede servirte para otra persona también en la casa. Sí, eso quería hacer. Ya, Ya, profe, se pasó. listo. Gracias. Ya nos vemos. Chao, profe. Ya, Chao, chao, que profe. estén bien. Chao, De chao. caso cerrado. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao.